Bueno, empezamos acá, como pueden ver, 8, porque hace más o menos hora y media que están haciendo una actividad y estamos corrigiendo la actividad que muchos entregaron, la anterior, la 1.2. Ahora hay una 1.3 que estuvieron trabajando en equipo, que la pueden encontrar en el tema de normalización. Estoy compartiendo la pantalla correcta, ¿no? Sí, ahí se ve, ¿no? El TP Drive. Sí. El 1.3 se ve. Perfecto. Bien, esa es la actividad que estuvieron trabajando recién, está en la parte de normalización. Si alguien está viendo la grabación y no estuvo, puede leerlo, y de esto tiene que surgir una base de datos, ¿sí? Con tablas y relaciones. Bien, no lo vamos a leer todo acá en detalle porque ya lo estuvieron haciendo los chicos y chicas en grupos, así que si alguien está viendo la grabación, puede frenar acá, porque a continuación voy a mostrar ya directamente el DER resultante. Bien, así que abro el DER y los que estuvieron recién trabajando me dicen si les quedó algo parecido a esto o no. Y podemos ir viendo como variantes. ¿Qué dicen? A ver si puedo ver el chat a la vez. Sí, Bien, Gabriel dice quedó que le así. parece que sí. En principio habría 5 tablas, tal vez en algunos casos hicieron una descomposición en más tablas, tal vez hicieron que clientes tenga una tabla más con una relación de 1 a 1, ¿sí? Eso tranquilamente puede ir, si es de 1 a 1, puede ir todo en una misma, que es lo que hicimos con Brian. Y después, bueno, clientes está relacionado con pedidos de 1 a muchos, pedidos está relacionado con productos de 1 a muchos y productos con categorías de 1 a muchos. Y colaboradores, por el momento, quedaba ahí aislada, ¿no? En una nueva, un nuevo TP que van a tener más adelante, van a tener colaboradores relacionados, ¿sí? Por ahora no, entonces quedó ahí por afuera, ¿bien? Bueno, básicamente entonces quedaron parecidas, eso está bueno. ¿A alguien le surgió alguna duda? Yo me anoté algunas cosas para mencionarles ahora, pero si alguien tiene alguna consulta. Perdón, profe, nos surgió algunas dudas de más para adelante, ¿no? Pero habíamos creado un ponele pedidos y queríamos agregar costo. Y después querer borrarlo. Y como que nos quedamos ahí medio... para borrarlo no nos acordábamos cómo era. Está bien. ¿Y lo buscaron en internet, por ejemplo? Sí, lo estábamos buscando en lo que había grabado usted, pero quedamos ahí. No, sino en internet, en la documentación, por ejemplo, de Microsoft sobre SQL, eso va a estar seguro. Hay toda una documentación bastante bien elaborada de todo ese tipo de cosas. Básicamente lo que querían hacer es un alter table drop column. Básicamente eso es lo que Perfecto. querían hacer. Era eso, listo. Y tienen que buscar porque si es en un gestor de base de datos, la sintaxis es de una manera, si es poner MariaDB es de una forma, en SQL Server es de otra, en Postgres es de otra. Son mínimas las diferencias, pero cambia. La verdad, yo he usado de todas, un poco, de Postgres, de MySQL, y cada vez que tengo que hacer de esas, googleo, porque nunca me acuerdo exactamente de una cómo es la sintaxis exacta, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que lo que sí tienen que saber, y para no tener que googlear eso, es, por ejemplo, que tienen que hacer un alter table para borrar una columna, ¿sí? Lo que hacen es sacar una columna, por ejemplo, costo no quieren que esté, la sacan, no es que borran los costos como información. Sacan la columna, que a su vez, obviamente, también se va a perder información, ¿sí? Igual el costo, ¿por qué no lo pondrían en pedidos? No, fue un ejemplo. Ah, ok. Bueno.
Des- Ángel, yo tengo una consulta. Ujú. Estuve chequeando que añadiste el campo estado para pedidos y también para clientes. Para productos, estoy seguro que sí lo pedía, no me acuerdo ahora mismo, pero te pregunto, si agregaste tanto para pedidos como para clientes, ¿por qué no agregaste para colaboradores? Porque nos habremos olvidado. Después todo va a tener un estado para hacer baja lógica. O sea, Claro, el siguiente DER que hagamos, sí, colaboradores va a tener un estado y en categorías va a tener que tener No, en categorías tal vez no, o sí. No, sí. no cambia mucho tener un estado y te permite hacer una baja lógica. Entonces, Sebastián. la intención fue solamente para la baja lógica nomás, ¿no? No es que lo haya pedido en sí explícitamente en, en Claro, el enunciado. el enunciado tal vez no decía lo del estado, eh, pero se lo vamos a poner a todos. Y Sebastián dice si el cliente no tendría que tener una fecha de nacimiento, tal vez, sí, es posible que nos hayamos Ah, olvidado de eso. sí, en el cliente sí va la fecha de nacimiento. El cliente decía que tenía una fecha de Sí, creo que iba nacimiento. como no opcional. Bueno, entonces hay que agregarle eso exactamente. El cliente se le agrega una fecha de nacimiento. ¿Sí? En colaboradores la edad, bueno, la edad no, porque como tenemos la fecha de nacimiento, la edad se puede calcular. ¿Sí? La edad se desecharía de colaboradores, mismo que la antigüedad. En colaboradores la antigüedad también porque se saca con el año de ingreso. Después, Profe, hay una consulta. sí, Como ya que borramos la antigüedad, ¿el año de ingreso no sería mejor convertirlo en un dato de fecha completo? bueno, por ahí lo ideal sería que sea la, la fecha de ingreso. Pero por ahí la persona te dice, mira, yo solamente guardo el año. Entonces, o le inventás a todos, le tenés que tener a todos el 1 de enero, como para tener el año, o solamente guardas el año. Ah, O claro, sea, claro. en este caso, como explícitamente dice que es el año, solamente el año, uno como que tendría que aceptar eso. Uno puede decirle al cliente, mirá, por ahí te conviene tener la fecha de ingreso, no solo el año. Pero si la persona te dice, yo quiero el año, bueno, listo, está Bueno, le bien. preguntamos como le estoy preguntando ahora a usted, así. Exacto, se lo propones. Si te dice, si le pones la fecha, no te pago. Bueno, listo, le ponemos el año, no hay ningún problema. Pero uno siempre sugiere mejoras, pero básicamente el que pide el sistema es el que lo quiere de cierta manera. Siempre que no sea algo poco ético lo que les están pidiendo, o que sepan que a futuro eso no va a andar, y se niegan porque evitan un problema a futuro, si no, lo pone como el cliente se los pide. ¿Sí? Y en clientes había notado en algunos casos el teléfono y el celular es texto, ¿sí? No es número, no es un entero esto. Así que atención, estos valores que son números, pero en realidad no se usan matemáticamente para hacer operaciones, se tiene que guardar como texto. Sobre todo estos que un teléfono puede ser 00, bueno, 20 seguidos generalmente no, pero 011 o 0350 y pico. Bueno, el 0 a la izquierda en un entero no se puede guardar. Y en un varchar sí. Entonces tienen que usar ese tipo de datos. ¿Sí? Bueno, básicamente entonces un poco queda parecido a este. Después le Ángel, ¿te corregimos eso que dijeron. Sí, puedo hacer una consulta? ¿Viste que dijiste que la edad y la antigüedad lo sacaste porque lo calculabas en base a otros datos? sí. En el caso de pedidos, ¿qué pasa con Ah, el costo? Porque el costo no se calcula con las cantidades y el precio del producto. sí y no. Está buena la pregunta. Ujú. Eh, el costo sí se calcula en base al precio del producto o al precio de venta mayorista, ¿no? Sí, Pero el problema que tenés ahí es que yo te hago un pedido hoy, ¿no? De un ropero. Y vos me decís que vale, no sé cuánto vale un ropero, 50.000 pesos. No, por ahí me fui mucho. sí, Sí, ponele, sí. depende del Puede ser. ropero. Sí, puede ser. 50.000 pesos, por ejemplo. Bueno, listo. Queda registrado el cliente, el producto, pero no el costo. ¿Bien? Entonces yo con el producto vengo al precio y acá dice 50.000.
Ahora, hago un reporte dentro de un mes para ver esta venta. Es muy probable que el precio de ese producto un mes después ya no sea 50.000. En Claro. Argentina no, en Argentina los precios se mantienen siempre, pero en otros países que cambian constantemente, el precio puede ser otro. Entonces, si yo no tenía registrado cuál era el costo al momento de hacer el pedido, cuando yo levante de vuelta este reporte con este pedido, me va a traer el precio nuevo. Claro, entiendo. Perfecto. Esa es una de las razones. Y después puede pasar de que más allá de que acá diga que el precio es 50.000, la persona me decida a mí hacer un descuento, por alguna razón, porque me conoce, por ejemplo. Entonces, el costo es eso, pero con un 10% de descuento, por ejemplo. Entonces, acá el costo real del pedido es menor, o mayor si es un recargo. Entonces, por esas razones que, si bien parece que es una desnormalización, y de hecho lo es una desnormalización tener el costo ahí, es aceptable. ¿Bien? Ok, perfecto. Gracias. Bien. Ángel. Sí. Perdón, el campo seña en productos, no lo interpreto bien qué representa en el enunciado. A ver. Porque seña, si es una seña como la entiendo, en realidad debería ir con pedido, imagino yo, no sé en Sí, producto. Pero es tampoco verdad. lo veo como nombrado en el enunciado. Yo A no ver, recuerdo porque haberlo leído, la verdad. Claro, no me sonaba eso. no lo dice. No, olvídense. Seguramente está en una versión más adelante del TP, o nos morfamos la seña, pero va en pedido. Ángel spoileando las cosas, pero Ángel, ya. No, Claro, pero en todo seña caso iría en claramente pedido. van pedidos, y de hecho no sé si es un bit, probablemente seña sea un valor numérico, un valor monetario, ¿no? Claro, ¿Cuánto es la seña que tiene que pagar, por que ejemplo? dejó por el pedido, claro. Sí, esto después lo corregimos porque evidentemente lo hicimos con Brian, estábamos ya medio dormidos. Seña Igualmente hago una no iría, consulta no por iría el en tema producto. seña. Sí. Perdón, por el tema seña. Ahí veo not null, pero tranquilamente puede ser cero, ¿no? En Claro, el de caso, por hecho, ejemplo, fíjense, es bit, está mal. Claramente seña es, y iría en no, pedido, esto sí. ignórenlo. Ignoren seña de productos porque nada que ver. Ok. Va a ir en pedidos, va a ir en un valor numérico, y podría aceptar nulos porque no tiene que pagar seña, por ejemplo. O podría ser cero si no tiene que pagar seña también. Luciano sí puede aceptar ñ las columnas. No hay problema con eso. Puede tener seña acá o año ingreso, ahí no habría drama. Bueno, después hacemos una corrección de esto, igual era más o menos como para tener una idea general de si les quedó así. Nosotros después vamos a subir esto resuelto, incluso le vamos a subir datos, como para que tengan, para todas estas 5 tablas, para que puedan hacer un TP de consultas de selección que van a hacer en la semana, ¿sí? Lo hacen con el que les vamos a compartir nosotros. Pero ya vamos a corregir esto de que seña va en pedidos y es numérico, y no sé si queda alguna cosa más, creo que era la fecha de nacimiento del cliente, ¿no? Esas Sí. dos cosas. Bien, listo. Bueno, vamos a ver con otra base de datos, como para que no sea una cosa, para que no resolvamos el mismo TP que van a tener que hacer ustedes. Con una base de datos que también armamos con Brian y que puede llegar a tener algunos errores como esto, no tiene garantía. Exactamente. Pero básicamente representa un cine. A ver si están todas las foreign keys, no me acuerdo si hicimos todas las foreign keys. Pero si están todas, podrían ver más o menos la idea general de esta base, ¿sí? Así que vamos a abrir el dbeaver que permite hacer DERS y ver si está en una versión. ¿Cuál sería el castor? Porque eso es el No sé. elefante de PHP, el coso de GitHub, y el castor ¿de quién es? No sé quién tiene como mascota un castorcito. Yo- Bueno, un hay más o castor o menos. un carpincho.
Ahí básicamente está el DER de esto, ¿no? Esto corresponde a un cine, ¿sí? Entonces tenemos, podríamos empezar acá por el centro. El cine tiene películas, las películas pertenecen a, o tienen una clasificación o categoría. Esta clasificación es la que tiene que ver con la edad, ¿no? Con si corresponde que un niño la vea o si tiene que tener cierta edad. Esa es la Sí, clasificación tiene de la película. violencia, Exacto. la Exacto. clasificación. Después, las películas pueden tener muchos géneros, como pueden ver acá hay una relación de muchos a muchos, ¿no? Películas, géneros, y una película puede pertenecer a varios géneros. Después, bueno, tenemos clientes. Los clientes tienen localidades, tienen provincias. Acá claramente nos olvidamos de una foreign key porque el cliente compra. Acá faltaría una liñita que vaya a ventas. Esto también lo anotamos. ¿Los vas anotando, Brian? Así los Lo tengo agregamos. todo anotado, tal cual. Listo. En este faltaría que la venta la haga un cliente, obviamente. La compre No, pero ¿te un acordás, cliente. Ángel, que habíamos dicho que eso no lo íbamos a decir? Le íbamos a ver si ellos se daban cuenta de que Cierto, era sí, son cliente o todos a faltaba propósito. cliente. De Ángel. Después funciones. Siléncienlo a Brian. Funciones tiene. Perdón, me salté una cosa. Después también tenemos salas, ¿no? Las salas tienen, bueno, un nombre para identificarla, una capacidad, pertenece a un tipo de sala, porque la sala puede ser 2D, 3D, 4D y así. Y después, las funciones son funciones de películas en una sala, en un horario, a un costo determinado, y es la función la que tiene en qué idioma hablado está esa película y si está subtitulado o no. ¿Bien? Entonces yo puedo tener como película, no sé, Jurassic World, ¿no? Y en una función está en castellano sin subtítulos y en otra función está en inglés y con subtítulos. Los subtítulos los simplificamos y es un bit. O sea que el subtítulo es básicamente si está así, seguramente va a ser castellano, ¿sí? Si está o no. Pero tranquilamente podríamos tener ID idioma hablado, que es una foreign key a idiomas, y podríamos tener ID idioma subtitulado, que es una foreign key a idiomas. Y de hecho no me desagrada para nada. Tal vez cambiemos eso también, ¿sí? Por ahí en una nueva versión que veamos del DER, en vez de decir subtitulado, va a decir así. Y después están las ventas, ¿no? Que una persona compra entradas para una función, para una fecha y con un importe. Y falta quién lo compra, que es lo que nos faltaría. Bueno, hoy vamos a trabajar más que nada, porque está todo Lucas, esto. no, en este caso no estaría, porque dice, y el bit estaría igual, ¿no? Si vos tuvieras el ID del subtítulo. No. Ahí no estaría porque podrías aceptar nulos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si no tiene un idioma de subtítulos, significa que no tiene subtítulos. Exactamente. Si ID idioma, lo podríamos poner, si ID idioma subtitulado es una foreign key a idiomas, pero acepta nulos, significaría que no tiene subtítulo. Por eso tiene nulo. Si tiene un valor, es el idioma del subtítulo. Entonces, esto no impediría que yo tenga una película en inglés con subtítulos en italiano, por ejemplo. Hasta podría tener una película en italiano con subtítulos en italiano. No habría ningún problema con eso. Bien, bueno, más allá de todo este DER, que ahora es muy grande y ustedes después cuando lo corrijamos van a poder ir analizándolo tranquis, vamos a trabajar más que nada con películas, clientes y nada más. Películas y clientes, de eso tenemos datos actualmente, ¿sí? Para ver el tema que vamos a ver hoy, que es de consultas de selección. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar con estas dos tablas que nosotros ya tenemos varios datos inventados, ya saben cómo inventamos nosotros con una aplicación, tanto para clientes como para películas, ¿sí? Pero no queríamos obviar la parte del contexto para que sepan de qué se trata un cine y básicamente de qué se trata. ¿Bien? Bueno, yo voy a hacer acá una nueva query.
ya está conectada a la base Cine. Bueno, y lo que vamos a ver, básicamente las consultas de selección, como básicamente se deben ya dar una idea, nos permite hacer que la información que está guardada en las tablas de las bases de datos, de una base de datos, bueno, poder obtener esa información, poder seleccionar información, ¿bien? Y eso se logra con el comando select, ¿bien? Es con el comando select y una serie bastante grande de modificadores, ¿sí? De palabras reservadas que permiten hacer que la selección venga ordenada o que la selección filtre ciertos datos, que evite duplicados y varios etcétera que vamos a ir viendo durante la cursada, ¿bien? Hoy vamos a ver lo más básico de consulta de selección y por el momento toda consulta de selección que hagamos va a traer información de a una tabla a la vez, ¿bien? Por ahora. Ya más adelante vamos a ver que eso no tiene mucha gracia, la idea es que uno pueda traer datos seleccionados de muchas tablas, ¿sí? Pero por ahora es solo de una. Y yo lo que tengo acá es muchos enunciados para verlos ahora, ¿sí? Todos estos van a terminar siendo consultas de selección. Y con esto acaparamos una buena cantidad de contenidos, pero después ustedes tienen además un video y un apunte sobre esto para que puedan profundizar más, ¿bien? Y un TP, como les había dicho. A ver si esto tiene atajo para comentar. Bueno, entonces acá tenemos todas las consultas a resolver y vamos a ir una por una, ¿sí? Por las dudas, si no conocen el atajo para comentar, en el Visual Studio Code, en el Visual Studio, en la mayoría de los IDEs modernos, Control K, y sin dejar de soltar, sin soltar el control, la C, comenta. Y el contrario es Control K, U, que descomenta, ¿sí? Bien. Entonces, me pide un listado, sería con todos los datos de todas las películas. ¿Bien? Bueno, ya vimos que select es lo que nos permite seleccionar información de una o más tablas. Por ahora es una sola, pero de una o más tablas. Entonces, yo puedo poner asterisco, ahora vamos a ver qué es, from, y un nombre de tabla, que en este caso sería películas, y ahí ya tengo una consulta de selección válida. Esto lo que hace es, básicamente lo que dice arriba, selecciona todas las columnas, el asterisco significa todas las columnas de la tabla película. ¿Bien? Si yo corro esto, acá hay, bueno, no sé cuántas había varias, 200 y pico, 300. 300 películas con los nombres inventados, o sea, si existe o no existe la película, la verdad no lo sé, y obviamente esta no es la fecha de estreno, tomen con pinzas la información que está acá, ¿sí? Pero como Gran para Hotel tener... existe. Sí, no, me da la sensación de que las películas existen, porque yo estuve viendo algunas y me suenan. Pink Floyd The Wall me suena y así. Lo que seguro no coincide es que la fecha de estreno, y después más adelante no va a coincidir ni el género ni nada, porque, bueno, si no estamos 10 años para generar los datos, ¿bien? Es como para tener una idea, una cierta información, ¿bien? Bien. Acá tenemos entonces todos los datos, todas las filas básicamente, y todas las columnas. Para decir todas las columnas en una selección es con asterisco. Y para indicar de qué tabla provienen los datos es con from. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a ver que eso se puede ir variando. Yo puedo decir que no traiga ni todas las filas o que no traiga todas las columnas. Bien, ahora vemos. Otra cosa muy común a la hora de seleccionar es que esté ordenado. ¿Bien? Entonces, para que esté ordenado, lo que vamos a hacer es, primero le digo qué es lo que quiero que traiga, básicamente es lo mismo de arriba, pero yo quiero que esté ordenado por título. Vamos a decir que sea ordenado por título de forma ascendente. Ascendentemente. Perfecto. Ascendentemente sería desde la A hacia la Z.
¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, para poder ordenar un conjunto de datos voy a usar order by, ¿sí? De nuevo, profe, ascendente de la A a la Z. Ascendente sería de la A a la Z, ¿sí? Entonces, order by. Y lo que recibe order by son dos como parámetros, por así decirlo. Le tengo que indicar dos cosas. Primero es, ¿cuál es la columna por la que quiero ordenar? Yo quiero ordenar por nombre. Y después, ¿qué criterio quiero que sea? Si es hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a poner hacia arriba. Entonces, esto, si lo corro, fíjense que aparecen primero los números, ¿sí? Que están como primero en el algoritmo de ordenamiento, y después se empieza por la A, como pueden ver, ¿sí? Bueno, si yo pongo en lugar de ask, desk, lo que va a hacer es, bueno, al revés, ¿no? Desde la Z hacia abajo. ¿Bien? Entonces, esa es la manera de ordenar. Fíjense que por eso es un lenguaje declarativo y es muy cercano al inglés. Básicamente estoy diciendo, seleccioname, el asterisco básicamente es todo, de películas, ordenado por nombre ascendentemente. En inglés le estamos diciendo básicamente lo que queremos. ¿Bien? Otra manera de ordenar, perdón, es indicándole en lugar del nombre de la columna, el número de columna. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera ordenar, por ejemplo, por fecha de estreno, sería la columna 3. Entonces yo puedo decir, por fecha de estreno, descendente. ¿Bien? Acá yo pongo por fecha de estreno, descendente. Ahora, ahí pueden ver que está ordenado por fecha de estreno. Este es un poco más arriesgado. ¿Por qué les parece que es un poco más arriesgado usarlo así? Vas a poder cambiar la columna, el número de columna y tenés que adivinar también. Porque, claro, exactamente, como dice ahí Gabriel también. 3 es el ordinal, ¿no? O sea, es la tercera columna. Y yo puedo venir acá y por alguna razón cambiar las columnas que estoy seleccionando y me olvido de que puse el ordenamiento por número de orden y me empieza a ordenar por otro criterio. Entonces, ojo con esto de usar el número, ¿sí? Viene bien por ahí cuando quieren que ordene, por ejemplo, por el ID. Entonces, si el ID siempre es el 1, ponen 1 y rápidamente tienen ordenado por ID. Pero si lo van a llevar a producción o embeber en algún programa o usarlo para algo en producción, pongan el nombre de la columna, ¿sí? O pongan el orden. Y bueno, si cambian el nombre de la columna, bueno, sepan que van a tener que cambiar muchas consultas. Sería como hardcodearlo, sí, totalmente. Así es. Bueno, fíjense acá, lo que tenemos es, a diferencia de antes, ya no me pide todas las columnas de la tabla de películas, sino solo quedarme con el título y el año de estreno. Y como podemos ver, el año de estreno yo no lo tengo así registrado en la base de datos, porque yo tengo una fecha. Entonces, para eso, ¿qué les parece que vamos a usar? Para empezar a obtener por ejemplo, de una fecha, solo el año, o solo mes, o solo el día. ¿Qué cosa de la programación me serviría a mí para hacer eso? Una función de get. Una función. Funciones, exactamente, funciones. Funciones que ya están integradas en el lenguaje. En este caso, algunas son estándar, quiere decir que funcionaría en otro SQL, por ejemplo, el de MySQL también funcionaría, y otras son específicas puede pasar del lenguaje del SQL de Microsoft, ¿sí? Entonces, yo acá voy a querer el nombre de la película, y fíjense, acá me pide el título, que sea título, por ejemplo. Entonces, a mí no me impide, si bien mi columna se llama nombre, yo puedo transformarla como título para esta selección. Y eso se logra con el alias, con as. Yo lo que digo es, tráeme nombre como título en lugar de nombre, de encabezado de columna.
Y después, en lugar de traerme la fecha completa, tráeme el año de la fecha de estreno mundial. Y a este le vamos a poner año estreno. Y esto todo desde la tabla películas. ¿Bien? Bueno, si yo ejecuto esto, tengo el nombre como título y todos los nombres de películas, y de los fechas de estreno mundial, ahora me quedó el año solamente. ¿Bien? Otra manera de hacer esto mismo es con una función que se llama datePart. Si yo uso datePart, bueno, nunca me sugiere código esto, pero datePart recibe dos parámetros, si no me equivoco. El primero es qué parte de fecha quiero obtener. Yo quiero obtener el año. Ahí me dice. DatePart recibe un intervalo, que es una palabra reservada que ya conoce el lenguaje, que es el intervalo. Puede ser año, mes, día, semestre. Hay varios intervalos. Y después necesita un date, ¿sí? Una fecha. Y devuelve un entero. Básicamente es lo que necesitamos. Entonces, acá yo le voy a pasar la fecha de estreno mundial y este me va a traer lo mismo que el de arriba. ¿Sí? O sea, son dos maneras de resolver lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Estamos empezando a usar funciones, como pueden ver, y estamos empezando a hacer que de todo lo que hay en la tabla yo traiga un conjunto de datos. Que ese conjunto a veces es una columna nombrada de otra manera o directamente el resultado de lo que me devuelve una función. Si yo no le pongo, por ejemplo, un alias a lo que me devuelve la función, van a ver que viene sin nombre. Así que en estos casos siempre conviene nombrar por una cuestión de organización, de prolijidad y hasta a veces de funcionalidad. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Bien, sigo. Claramente yo acá puedo poner un order by y ordenar por el año de estreno. Yo puedo poner año de estreno para ordenar y, por ejemplo, poner ascendente y me va a ordenar como del más lejano en el tiempo, hacia atrás, al más cercano, bueno, de menor a mayor, no hace falta aclarar tanto. ¿Sí? Y fíjense que el order by se adapta dependiendo del tipo de dato. Si es un texto, hace el order by alfanuméricamente. Si es un número, lo hace numéricamente. Y si es una fecha, lo hace cronológicamente. ¿Sí? Entonces, no tienen que ustedes andar implementando una lógica de ordenamiento, lo hace solo el gestor de base de datos. Ahora, tómense un segundo para pensar lo que sería hacer esto en C++, por ejemplo. Que yo quiera un listado ordenado y que si lo ordeno por apellido use un criterio alfanumérico. Si lo ordeno por un numérico tipo entero float, use los valores numéricos, y si es una fecha, obviamente en una fecha entra en juego la jerarquía en la fecha, ¿no? Primero está el año, después está el mes y después está el día. Entonces, en algo que en un lenguaje de programación, al menos si lo tienen que hacer ustedes como lo hacíamos todo en C++, que era todo a mano, sería bastante complicado. Acá es una pavada. Básicamente le dicen qué es lo que quieren que haga y lo hace. ¿Bien? ¿Dudas? A ver, le voy a activar el Word Wrap. No me dio bola. Ahí está. Bueno. ¿Estamos por ahí o tienen alguna duda? Están muy callados.
No, También. estamos sorprendidos ante ahorrarnos código. Perdón, Y horas. ahorrarnos código no. Código y horas. Sí, sí, la verdad que es bastante fácil. Acá vamos a hacer un listado que tenga casi lo mismo que el de arriba, así que voy a copiar y pegar, porque me pide película y año de estreno, cosa que ya tenemos. ¿Cuánto tiempo pasó en días entre el estreno y la fecha actual? Y la fecha actual. Bueno, acá vamos a empezar a tabular un poco por una cuestión de prolijidad. Como pueden ver, esto al SQL Server le da lo mismo, el orden. O sea, si tiene una o más líneas. Vamos a resolver la parte del año, la fecha actual. ¿Dice fecha o año actual? Fecha actual. Bueno, si yo quiero la fecha actual, hay una función que es getDate, fecha actual, y básicamente para cada fila me va a traer la fecha actual. ¿Sí? Acá, como pueden ver, estoy obteniendo ese dato. ¿Sí? No se preocupen, acá tengo mal la configuración en Docker, no, es la 11, no son las 11:40. Bien, ahí tenemos para todo la fecha actual, ¿sí? Bien. Y yo lo que quiero saber es cuál es la diferencia en días entre una y la otra. Bien, entre la fecha de estreno mundial y la actual. Bueno, ahora lo calculamos. Otra cosa que ustedes después van a analizar e investigar en detalle es cómo se puedan hacer conversiones o casteos. Bien, porque getDate, como pueden ver, ¿qué me está devolviendo? ¿Qué tipo de dato es lo que me devuelve getDate? Datetime. ¿Marchar? Un daytime. Día, Daytime. Tiene el full time. tiempo, tiene la marca de tiempo también. Y si yo solo quiero la fecha, lo que hago es transformar esto en fecha. Entonces voy a usar cast, y cast lo que recibe es algo y a qué lo quiero transformar. Algo es en este caso el getDate, que es daytime, y yo lo quiero transformar, este valor, esta expresión daytime, en date. ¿Sí? De esta manera. Y además, bueno, le pongo el nombre que quiero que tenga la columna. Fíjense acá, puede ser medio confuso porque utiliza la misma palabra reservada para dos cosas distintas. Dentro de la función cast, usa la palabra reservada as para decir a qué tipo quiero castear. Y fuera, usa la palabra reservada as para decir cómo quiero que se llame la columna. ¿Ven? Y ahí estamos. Ahora es solamente la parte de la fecha. ¿Bien? Y lo que nos faltaría acá es cuánto tiempo pasó entre la fecha de estreno y la fecha actual. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero como para visualizar y para que vean que yo puedo poner una constante, vamos a asumir que para todos pasaron 1000 días. Entonces yo puedo hacer esto y funciona. Básicamente, para todos me va a traer 1000. Entonces, ya me da una idea de cómo se vería el listado final, a pesar de que esto obviamente me falta transformarlo en los días reales. ¿Sí? Pero yo puedo poner una constante y va a repetir esa constante en, en todas las filas. ¿Sí? Ahora, yo quiero transformar este 1000 en una cuenta que me termine devolviendo cuántos días pasaron. Entonces, para eso lo mejor es usar una función que se llama datediff, que datediff recibe 3 parámetros. Recibe cómo quiero hacer la resta, la quiero hacer por días, por meses, por años, por minutos, ¿no? Es básicamente de vuelta qué quiero restar, en qué intervalo, sería el día, y después la fecha inicial y la fecha final. Bueno, la fecha inicial tiene que ser un valor más chico que la fecha final, obviamente. Entonces, la fecha inicial acá sería la fecha de estreno mundial, y la fecha inicial sería el getDate. ¿Bien? Bueno. Y esto debería darnos la cantidad de días que transcurrieron, ¿sí? Profe. Sí. Y si se hubiese puesto la línea del cast en el 17, al datediff, ¿no se le podría haber puesto en vez de getDate fecha actual?
no podés acá hacer referencia a una columna que se está generando en la misma selección. Yo acá no puedo poner fecha actual, ni aunque lo ponga abajo. ¿Ves? No me va a dejar, esto no va a funcionar. Me dice que fecha actual no existe. Si está en el mismo nivel de selección, en la misma consulta de selección, no puedo hacer referencia a una que generé yo. Clarísimo, Este es el gracias. caso. Sí se puede, haciendo algo un poco más complejo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, acá hay bucket date, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, esta sería entonces otra de las consultas que tiene varias cosas. Tiene, bueno, el uso de dateIf, vimos algo del cast, de cómo se puede transformar de un tipo a otro. Nuevamente vimos lo de renombrar la columna, ¿sí? Bueno. Pasemos a esto de acá, que dice algo parecido a lo que ya hicimos, pero como podemos ver acá, hay dos criterios de ordenamiento. Por año de estreno primero y después por título. Quiere decir que cuando haya un empate, cuando haya más de una película con el mismo año de estreno, en segundo criterio va a usar el título, ¿sí? Entonces acá vamos a poner el título de menor a mayor incluso, como para que sea el contrario al que se usa arriba, para practicar. Entonces, básicamente esto es esto que ya tenemos acá, esto que ya tenemos acá, lo voy a poner así, y acá vamos a poner order by, y me pide la fecha, el año de estreno mundial. Acá en el order by sí puede usar año de estreno. Esto es un poco frustrante y confuso porque a veces se puede y a veces no. Acá sí puedo hacer referencia a una columna que inventé yo, como es año de estreno, ¿sí? Y acá lo quiero ordenar de mayor a menor, o sea, descendente, ¿no? De la fecha más grande a la fecha más chica. Y cuando haya empate en el año, fíjense, con una coma, le puedo indicar el segundo criterio, que es el título o nombre, puedo hacer acá también referencia al nombre de la columna real, descendente, de menor a mayor. Bueno, fíjense, si lo pruebo, cuando empata en el año, lo ordena, primero está ordenado por año, ¿no? Esto se nota. Está ordenado por año de forma descendente. Y cuando empata por año, el segundo criterio es el título descendente. Sí, ahí al revés tendrías que ponerlo. Como para que quede claro. Ah, bueno. No, está bien, de menor a mayor. Pasa que puse mal yo acá. Acá Sí, es por eso. As. Exacto. Así es. Entonces, cuando empata acá, este usa el segundo criterio de ordenamiento. Acá lo mismo y así. ¿Está bien? Entonces, Ahí es N criterios, ¿no? todo lo que quieran. Van separando por coma y van poniendo todos los que necesitan. Difícil es que empate el título y además el año, pero podría pasar. Creo que ha pasado alguna vez que el mismo año se estrenó películas con el mismo título. Podría llegar a pasar. Pero básicamente en este ejemplo tal vez no, pero en otros podría usar todos los que necesita. Bueno, ahora fíjense, lo que pide es título y fecha de estreno de la más antigua. Entonces, nombre es título, esto ya lo vimos. Fecha de estreno, esta la dejamos igual. Fecha de estreno mundial. From películas. Y básicamente, ¿cómo obtengo la más antigua? O sea, pensemos, ¿cómo visualizo la más antigua rápido? ¿Qué tendría que hacer? El año más chico. Claro, la primera fecha, perdón. en orden cronológico. Entonces, Sí, fecha de ordena estreno y la mundial, primera. ascendente. Bien. Entonces, acá están todas y sabemos que esta de acá sería la más antigua, ¿sí? De 1998. Ahora, entonces, de las 300 películas que hay, yo tendría que quedarme con la primera solamente. ¿Bien? Bueno, para hacer eso hay un modificador que se le puede agregar a select, que es top.
básicamente es seleccioname los primeros 1, 2, 3, los que necesite. Yo quiero 1 en este caso. Entonces me trae de las 300 que hay, la primera, y me quedaría la más antigua, ¿sí? Para usar top, yo básicamente pongo select top y cuántos registros quiero obtener. Si quiero que sea el único o el primero, uso un 1. Pero para que top tenga sentido, yo tengo que usar un order by. Porque si yo no pongo un order by, es el primero, pero ¿con qué criterio? ¿No? Entonces, ordenado por fecha de estreno ascendente, ahí sé que es la más antigua. Pero si yo no le hubiese puesto esto, es el primero en un criterio que no tiene nada que ver. ¿Sí? Gabriel pregunta, ¿se puede usar un select single o nada que ver? No conozco el single, a ver, ¿qué hace? ¿Así? No, no sé qué sería. Ah, capaz que en otro existe un select single. Acá no. El top es estándar, si no me equivoco. En otros lo he usado en MySQL, en Postgres. Así que en Postgres no estoy seguro, pero en MySQL seguro que existe top. ¿Sí? Es una manera de rankear, por así decirlo. Se queda con N registros. Y es una manera de filtrar, fíjense, de forma horizontal. Porque se queda de 300 con los primeros 4. ¿Bien? Pero el criterio está más que nada dictaminado por el orden, por el order by. Ahora vamos a ver que se puede filtrar horizontalmente, pero por criterios relacionados con proposiciones lógicas. ¿Sí? Bueno, fíjense este otro. Título y duración de la película más extensa. Ya saben más o menos por dónde vendría esto, pero con esta variante. Si existen varias películas que sean la más extensa, tienen que aparecer todas. Entonces, yo voy a copiar y pegarla de arriba. Le voy a sacar el top. Voy a mostrar la duración. Y voy a ordenar por duración de forma descendente. Esto básicamente me trae todas, ordenadas de la más extensa a la menos extensa. Y acá pueden ver que hay dos que son la más extensa. Entonces yo tengo que poder decir, bueno, tráeme una sola que sea la más extensa, pero me trae la primera que encuentra. Entonces no está cumpliendo en parte porque no está cumpliendo esto de acá. Bueno, el top tiene también una variante que es with ties. Entonces si yo hago un select top de n elementos with ties, lo que hace es, si hay empates, tráeme todos los que tenga empates. ¿Sí? Básicamente eso sería with ties. Y fíjense que en inglés, que es este lenguaje, que está básicamente en inglés, lo que le estoy diciendo es, tráeme el primero con empates si los hay, y después seleccioname el nombre y la duración, y ordenalo por duración. O sea, es muy fácil de escribir SQL si uno sabe inglés y sabe SQL. Ángel, Hay que saber disculpa SQL. que te interrumpa acá. Esto con empates, o sea, estos dos registros te lo consideraría como si fuera uno solo, ¿cierto? Es decir, si vos pusieras 10 y entre los 10 hay 4 empatados, te traería un total de 14, ¿no? No, un total Claro, de 12, perdón. si yo le pongo 2, no, si yo le pongo 2, son los 2 más Ah, ok. extensos, ¿ves? Ok, No me eso trae es el bueno. segundo. Si yo le Sí. pongo 3, me puede llegar a traer 3, como puede llegar a traer 50, porque no sé qué hay en el segundo nivel y cómo pueden llegar a empatar. Acá me trae uno solo, probablemente porque no haya otro con 377. ¿Bien? Distinto es si yo quisiera traer todas las películas con las 3 duraciones más largas. Eso es otra consulta distinta que lo vamos a poder ir haciendo más adelante. ¿No? Si las 3 duraciones más largas fuesen 380, 377 y 370, y yo quiero traer todas las películas que tengan esas 3,
Esa es una cosa, ¿sí? Pero no se resolvería con un top 3 with ties. Esto lo que Ok. hace es las 3 más extensas. Ok, Hay 2 que gracias. empatan y una que queda como tercer lugar, ¿sí? Bueno, esto quedaría con top 1. Y ahí está. Bueno, hasta acá, ¿cómo viene la cosa? No quedan muchas más. Siguen 30 minutos, creo que terminamos. Bueno, acá empieza una cláusula, una parte de las consultas de selección, que es una que van a usar muchísimo, que es la cláusula where, ¿sí? La cláusula where lo que permite hacer es filtrar con una o más proposiciones lógicas el conjunto de datos que traigo. Entonces, si bien estuvimos filtrando horizontalmente la cantidad de filas que trae, el criterio era más que nada por orden, ¿sí? A partir de un orden, quedarse con una cantidad específica. Acá yo lo voy a hacer a partir de una cualidad, de una característica que tengan los datos. Por ejemplo, que la duración sea mayor a 150 minutos. Si no todos cumplen esta condición, entonces mi conjunto de datos se va a ver acotado, ¿sí? Básicamente acá lo que me pide es todos los datos de películas cuya duración o donde la duración sea mayor a 150. Fíjense, es básicamente poner where y una proposición lógica, una o varias, ¿bien? Entonces acá, de las 300 que había, como pueden ver, 210, o sea, 210 películas son más extensas que 150 minutos. Se logra con where. Y lo que hacemos es filtrar el set de datos que trae la consulta de selección. ¿Bien? Acá hay otra similar, por eso copio y pego, y acá podemos ver que para lograr esto, ¿qué tendría que usar? Siguiendo la lógica que usé anteriormente. Un AND. Claro, yo quiero que se cumplan 2 condiciones a la vez. Yo quiero que, por ejemplo, sea mayor o igual a 60 y sea menor o igual a 120. ¿Bien? Entonces, le establezco el rango y fíjense, ahí me trae 52 filas y todos estos valores están dentro de ese rango. Yo después a esto lo puedo ordenar, le puedo poner un top, le puedo hacer lo que necesite, ¿sí? Otra forma de decir esto, y siguiendo con esto de que es casi hablar en inglés, ¿cómo se dice entre en inglés? Entre de Between. between. Bueno, entonces también puedo usar between. Entonces, quiero que la duración se encuentre entre 60 y 120. Y esto me trae exactamente lo mismo que está arriba. Son 52 filas. ¿Ven? O sea que lo pueden poner cualquiera de las dos maneras. Between tiene ciertas condiciones para usarlo, condiciones lógicas. El primer valor que se pone acá tiene que ser más chico que el otro. Y siempre usa un intervalo cerrado en ambos extremos. ¿Bien? Después de eso, le da lo mismo. Y tanto between, que es un operador, como el mayor igual y los operadores relacionales, están, entre comillas, sobrecargados para funcionar con cualquier tipo de datos, o con la mayoría de ellos. Entonces, si utilizo números, va a utilizar el criterio para aplicar el rango con los valores numéricos, con texto va a usar alfanumérico, con fechas también, cronológicamente, así que no se tienen que preocupar por eso. Si yo pongo un between y acá pongo 2 fechas, y obviamente esto es una fecha, lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿Sí? Así que eso es una gran ventaja porque lo único que tienen que preocuparse es por escribir bien la consulta, que el algoritmo por debajo va a aplicar lo que haga falta para el tipo de dato que corresponda. ¿Bien? Bueno, ¿cómo sería esta de acá? Yo quiero todas las películas que pertenezcan a las categorías 1, 3 y 5. O sea, todos los datos de todas las películas que pertenezcan al ID categoría
1, 3 y 5. ¿Qué tengo que poner? ¿Usar el AM? Or. Perdón. Or, No, and. in. Bueno, ese es spoiler. Si no tuviese eso y tuviese que escribir una por una, ¿qué pongo? Tengo que poner id de categoría igual 3, pero acá esto lo tengo que unir con un operador relacional. Perdón, lógico. ¿Cuál tendría que usar? I. Una I, un AND. And. No, or. No, tiene que ser OR porque si pones Or. AND, el ID tiene que ser 1 y tiene que ser 3. Claro, al mismo tiempo los tres. Claro, Claro, tiene que ser las un tres OR. categorías al mismo tiempo, sí. Este Or. no trae nada porque lo que le estoy pidiendo es que la categoría sea por fila, porque fíjense que el where se aplica por cada fila. Quiere decir que la categoría de una película tiene que ser la 1 y además a la vez la 3 y también la 5, cosa que no podría pasar. Entonces acá Claro. sería el OR, ¿no? Y ahí sí, si no es una es la otra, y si no es la otra es la otra, y solamente haría falso si no da verdadero en ninguno de los tres. Bien. Son 181 los que cumplen esa condición, ¿sí? Como para tener de referencia. Y algo que había dicho por ahí, creo que era Roberto, es que hay un operador, ¿sí? Que viene muy bien para esto, que hace exactamente lo que está arriba, que es el in. Que lo que hace es comparar entre un conjunto de valores discretos que yo se los establezco separados por coma. Entonces, las películas tienen que tener una categoría y esa categoría tiene que estar dentro de dentro de alguno de estos valores de este conjunto de datos. Aunque sea igual a 1, a 3 o a 5, lo obtiene. O sea que es básicamente lo mismo que está arriba, ¿sí? Bueno. Y fíjense, el de abajo dice que no pertenezcan a las categorías 1, 3 y 5. Así que si lo tuviese que escribir como este, ¿cómo sería? Not. Como este, ¿eh? Distinto. Sería Distinto de uno. Ujú. Not. Quedaría así. Distinto, fíjense, se puede poner así o se puede poner así. No, ahí tenés que usar i. Si no, no sirve. Bueno, fíjense, esto, ojo, porque si lo corren, fíjense que me trae el total de películas. Porque imagínense que la categoría de la película es la 1. Si es la 1, va a ser distinto a la 3 y la 5. ¿Sí? Si es la 5, va a ser distinto a la 3 y a la 1. Básicamente todas dan verdadera. Todas las películas dan verdadera. O sea que, ojo cuando utilizan AND y OR, porque ya a esta altura del campeonato, en el segundo año de la carrera, no deberían equivocarse. Básicamente es lo contrario a este, ¿no? Lo contrario a este. Y lo contrario a este es, en vez de igual, distinto, y en lugar de AND, es de OR, AND, ¿no? Entonces ahí podemos ver que son 119. Otra forma, si no me equivoco, es básicamente negando esto. Al negar esto, tendría que obtener esto. Entonces, esto también me tiene que dar 119. ¿Sí? Y la que se están imaginando, la que tiró Emiliano podría ser, pero no es, pero era un buen intento, es usar el in, pero negándolo. Me falta películas. Entonces, en lugar de usar in, voy a usar not in. Y lo que hace es, bueno, lo mismo que está arriba, ¿sí? Negando con un in. Bueno, fíjense que se puede, si bien hay operadores relacionales como tuneados, como el in o el between, que vienen muy bien, siempre se puede resolver escribiendo la proposición lógica correcta, ¿sí? Igual, teniendo fíjense la simpleza de cómo es, no creo que no tiene sentido escribir el otro, que lo hace mucho más complejo, ¿sí? Así que siempre les recomiendo utilizar
in y not in cuando corresponda, o between cuando corresponda, porque le da mucha más semántica que el operador relacional, que si bien un programador lo tiene que poder entender, me parece que es más fácil de entender en inglés, iba a decir en castellano. Bueno, ¿dudas hasta acá? Entonces estuvimos viendo los operadores relacionales, los lógicos, in, between, y ahora vamos a ver este otro que en realidad en el orden tendría que haber estado por ahí en otro lugar, porque este no va a tener un where, pero va a tener bueno, ahora se van a dar cuenta que tiene este en particular. Me pide el título, o sea que vamos a poner nombre as título, la duración, algo que pueden hacer a veces para ayudarse con un IDE como este es, primero poner el from, y una vez que parsea eso, ya sugiere. Entonces, ven que me sugiere ahí que nombre es un atributo de películas. Duración, entonces es mucho más fácil. Si lo van escribiendo secuencialmente, no puede sugerirle código porque todavía no saben de qué tabla están hablando, ¿sí? Entonces, nombre como título. Después me pide la duración y todo esto de la tabla de películas. No me pide un filtro, pero me pide que además agregue una columna que se llame tipo duración, le vamos a poner, y que esto sea un texto dependiendo de cuánto es la duración de la película. Bien. Bueno. Básicamente eso que está ahí. Hasta 30 es un cortometraje, hasta 75 un mediometraje y más de 75 un largometraje. Esto capaz que no existe en el cine, así que no lo busquen después, no lo googlen, pero más o menos, como para tener una clasificación del tiempo en base a la duración, pero a nivel texto. ¿Qué serían lo que ustedes vieron en programación? Un switch. Un Claro, un conjunto de if o un case podría ser, ¿sí? una pregunta, ¿sí? Y acá se puede hacer una pregunta, una decisión simple o múltiple a partir de lo que contiene una columna. La sintaxis es media extraña, así que yo muchas veces termino googleándola, pero vamos a ver si me sale de una. Si no, la googleo, no tengo ningún problema. Lo que vamos a poner es case, ya me estoy olvidando, y vamos a poner when. When es para establecer, es como el if, o sea, case para indicar que es una decisión, ¿sí? El case tiene un end al final, o sea que al final de todo vamos a terminar con end. Y los when son las distintas condiciones que yo voy a poner. Entonces, when duración es menor o igual a 30, entonces, ¿qué habría que hacer? Un convert. No, No. porque yo quiero Dividir que esto entre sea comillas Cortometraje. Claro. cortometraje. Comillas simples, cortometraje. Quiero que cuando duración sea menor o igual a 30, se genere una cadena que se llame cortometraje. Y después, acá creo que es sin coma, el siguiente es otro when, duración menor o igual a 75, then mediometraje. Profe, pero ahí no habría que poner mayor que 30 y menor o igual a 75 para que no entre en conflicto. No, porque es como un anidamiento de if. Entonces, si ya entró en uno, en los otros no lo va a hacer. Como que ok, haya es un como un break. anidado. Es como que haya un break, exacto. Y acá puedo poner when duración mayor a 75 o directamente, si no, largometraje. Ahí está. Se puede tabular un poquito para que quede más prolijo. Este sería, ¿no? Entonces, este es fácil de comprobar porque lo tendríamos acá. O son todos largometrajes. Y sí, es probable. Tiene que haber igual alguno que no sea largometraje.
Ahí hay un mediometraje, porque tiene 73 minutos, 61 minutos. Este tiene 48, es mediometraje. Y acá hay un cortometraje, ¿ven? 25 minutos. O sea, hay mucho. Sí, la verdad, Nicolás podría haber hecho un order by mucho más fácil que lo que hice. Pero bueno, está bien. Yo puedo hacer ahora un order by por el tipo de duración. Por ejemplo, ascendente. Entonces, primero va a aparecer cortometraje, después largometraje y después mediometraje, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es un where de esto. No puedo acá poner where tipo duración igual a cortometraje, por ejemplo. No puedo. Porque tipo duración no existe ese nivel. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacerme referencia a tipo duración, básicamente tengo que volver a poner el case. ¿Sí? Igual no tendría mucho sentido, porque básicamente si yo quiero filtrar los cortometrajes en el where, ¿qué haría? Duración menor a 30, menor o igual a 30. Duración menor o igual a 30. Y ya que hago esto, el case no tiene ningún sentido, y ya directamente acá pondría cortometraje as tipo duración. Porque como sé que todos van a ser cortometrajes porque lo puse en el where, ya no tiene sentido hacer un case, porque todos van a ser cortometrajes. Y esto, en la siguiente semana, vamos a ver que este mismo que hicimos acá con un case, también se puede hacer con más de una consulta de selección, todas juntitas, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Voy a volver a dejar como estaba, que estaba bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? Claro, entiende, a nivel where o a nivel select, no se puede hacer referencia a una columna que cree en la misma selección, pero sí en el order by, porque el order by tiene una cosa particular que es lo último que se hace siempre. Entonces ya se armó toda la selección, después lo ordena, y por eso sí lo permite. Pero sí, es medio confuso. Bueno, esto lo voy a ir guardando en acá para después subir. Consultas, selección, cine. Y después voy a subir la base de datos con los datos. Creo que había que hacer una corrección, pero eso corregido. Y los datos, ¿no? Obviamente para que puedan ejecutar estas si quieren repasarlo. No nos quedan muchos, así que vamos a terminar las que quedan y ya los liberamos. ¿Sí? Quedan unas cuantas. Vamos a ver si lo puedo hacer más rápido, saltearme algunas, así no se hace tan tarde. Esta es importante, así que sí, vamos a verla. Listado de todos los datos, de todos los clientes, o sea, nos metemos en la base de datos de clientes que no indicaron un celular o que no tienen celular, ¿sí? Vamos a ver todos los clientes primero. Vamos a ver todos los clientes y podemos ver que hay clientes que tienen un número de celular y hay clientes que no, y los que no tienen null, ¿bien? Como número de celular. Bueno, uno creería que lo que yo hago es poner un where y básicamente le digo que celular sea igual a null, ¿bien? Pero si yo ejecuto esto, como pueden ver, no tengo resultado. Y es que no se puede usar el operador de igual con null, porque igual es para comparar un valor y null es nada. ¿Bien? Entonces, no se puede usar ningún operador relacional contra null. Voy a dar siempre falso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero preguntarme si la columna es nulo, no igual a nulo, sino es nulo, pregunto así, como lo dirían en inglés. Entonces, acá sí me trae todas las personas que no tienen celular, o que en celular tienen null. ¿Sí? Si yo quisiera traer las que sí tienen celular, ¿qué tendría que poner? Is not. Is not. Negar esto. Y son las que sí tienen. ¿Bien? Bueno. Obviamente acá
aquí abajo, que pide que tengan mail, pero no celular. Es tan simple como decir que el email sea no nulo y el celular sea nulo. Bien, tengan email, pero no celular. Y podemos ver que hay varias. ¿Sí? ¿Dudas con Ángel, esto? una pregunta. Yo nada que ver, no me meto acá como si fuera un alumno más. Si yo le pongo ahí distinto de vacío, el celular es un string, ¿no? Si yo le pongo Es un string. distinto de vacío, ¿me trae los nulos también? Distinto de vacío. Ujú. Así, ¿traería los nulos también? No. Porque null ni siquiera es vacío. O sea, null es nada, por lo tanto no puedes saber si es vacío o no. Eso ténganlo en cuenta a la hora de comprobar. Por eso es que hace la diferenciación, no sé si está bien dicho, pero entre un valor, ustedes están comparando un valor o o lo vacío, por decirlo de alguna manera. Vacío no es nada. Entonces, distinto de cadena vacía, de como una planteó cadena Brian. vacía, justo iba a decir, distinto de una cadena vacía no es lo mismo a decir que sea distinto de nulo, o un nulo no es distinto de vacío. Tampoco es igual a vacío. Lo mismo con el O sea, es cero, otra ¿verdad? cosa completamente distinta. Lo mismo con el 0, lo mismo con, no sé, 1 de enero de 1900. Para los Si hay- tipos int, es lo mismo con el cero. Perdón que te corté. Ahí está. Exactamente. Si vos pones distinto de 0, no te va a incluir también los nulos. No te los va a traer directamente. Claro. Básicamente, esto tiene que ver un poco con los dominios que puede haber dentro de una columna. O sea, dentro de un número entero, el dominio son los números enteros, básicamente, ¿no? En la matemática. Y después está relacionado con el tipo de entero que usen. Big int tiene un dominio más grande y, no sé, tiny int tiene uno más chico. Pero null no es ninguno de todos. No es número, ni texto, ni fecha. Por lo tanto, por eso es que no pueden preguntarse así y pretender que les traiga los nulos. Si yo quiero que me traiga, por ejemplo, los que tengan... no, pero lo que iba a poner no tiene sentido porque me traería todo. Los distintos vacíos y además los nulos me traería todos. Bueno, ya va a surgir un ejemplo y después lo damos. Como iba con isnull, ¿no? Isnull. Bien. Vamos acá. Me hace un Perdón, tatuaje que diga, Ángel. ¿Qué? Te puedo decir. No, podrías hacer una traer, por ejemplo, consulta. con el tema del email, podrías hacer que no sean de Hotmail, pero también que incluya los nulos, por ejemplo. Sí, pero para que no sean de Hotmail hay que ver una cosa que todavía no vimos. Ah, yo pensé que ya lo... No, No lo vimos todavía. No, disculpame, entonces no dije nada. Roberto. Sí, en el enunciado no dice que sean los nulos, por ejemplo, que no está explícitamente indicado que no sean los nulos. ¿No tendría que ser ahí con un in en vacío y nulo? Un OR celular igual a vacío. Sí, está bien. Está correcta la observación porque puede pasar de que no le puso nada, por eso tiene null, o le puso vacío. Y como no son lo mismo, está bien aclararlo. ¿Sí? No hay ninguno que tenga cadena vacía como número celular, pero está bien lo que dice Roberto, exacto. Listado de Igual apellidos. igual en ese caso, el sistema que lo guarda debería validar de que no llegue vacío. Ahora por la ejemplo. culpa es del programador. Siempre O la podría culpa haber termina siendo del puesto programador. un check en celular, por ejemplo, donde no permita cadenas vacías. Claro. Si tiene Entonces, eso, si uno tiene la seguridad de que está ese check, entonces como el check impide por completo que se pueda guardar una cadena vacía, con esto ya está. Si no está, esto está correcto. ¿Sí? Incluso Depende. en el check ustedes podrían verificar que sea un formato de número de teléfono válido también. Más cosas relacionadas con eso. O sea, hay alternativas más allá de lo que tenemos acá.
Bien. Y si tienen el check ese, no solo no hace falta poner el OR, sino que no sería una buena idea poner el OR porque es una condición más que saben que va a dar falso siempre, pero que hace que la consulta sea más lenta. Entonces, depende cómo tengan ustedes la base de datos, después van a poner o no ciertas condiciones dependiendo a las validaciones que tienen de antemano, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, así no se hace tan largo esto. Apellidos y nombre de clientes e información de contacto. Y dice, la información de contacto tiene que ser, en primer lugar, el mail. Si no tiene mail, el celular. Y si no tiene celular, el domicilio. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a traer apellidos y nombres de clientes. Y básicamente, en una sola columna que se llame contacto, yo quiero traer el mail, por ejemplo, ¿no? Pensémoslo así. Primero traigo el mail. Fíjense esto. Debe ser email. Email, ¿sí? Bien. Voy a agregar una más que sea el celular. No es lo que pide todavía, pero... no sé por qué le pongo el alias que es igual al nombre de la columna. Ahí. No es lo que pide, pero para darnos una idea, será dirección. ¿Esta no sería parecida al largometraje? ¿No sería de ese estilo? Puede Nada que ver. resolverse así, se puede resolver así, pero ahora vamos a ver que hay algo más simple. ¿No tengo domicilio? A ver. Quizás no tengo domicilio en clientes. Sí, es dirección. Bueno, qué raro que no me lo sugirió. Dirección. Bien, y acá email. Entonces, lo que me pide a mí, yo después email, celular y dirección no lo voy a mostrar, pero lo que me pide a mí es, si no tiene email, que en la columna que se llama contacto me traiga el celular. Y si no tiene celular, que en la columna que está el celular me traiga la dirección. ¿Bien? Tiene que ir haciendo esa jerarquía, esa cascada, ¿no? de preguntas. Se podría usar como lo que hicimos recién de cortometrajes, pero hay una función que se llama isNull. IsNull lo que hace es, yo le indico un valor que puede o no ser nulo, por ejemplo, mail o email, y lo reemplazo por otro valor. Por ejemplo, por ahora le voy a poner no tiene. Y esto le voy a poner así mail, ¿sí? Fíjense lo que hace esto. Todos los que no tenían mail, transforma el valor null en lo que yo pongo como segundo parámetro. ¿Bien? Entonces, si yo quiero transformar el email en el número de teléfono, ¿qué tendría que hacer? Y llamarlo contacto. ¿Qué tendría que hacer para que, si no tiene email, se transforme en el número de teléfono? Y en vez de poner la cadena, poner el otro campo que quiero que reemplace. Así es. En vez de no tiene, pongo celular. Entonces, lo que va a hacer es, para quienes no tengan email, usa el número de teléfono. Pero hay un tercero en juego acá, que es si no tiene celular. Entonces... ¿Podemos poner otro isNull en el lugar de celular? Exactamente. Si no tiene mail, hago un segundo isNull. Si no tiene celular, entra en juego la dirección. Que no sé si hay. Vamos a ver. Tal vez sí, tal vez no. Alguno que tenga dirección. Perdón, que no tenga ni teléfono ni email. No parece. Bueno, fíjense. Este tiene... no tiene teléfono. Perdón, no tiene mail, no tiene teléfono, por lo tanto usa la dirección. ¿Y qué pasa con Molindiana? No tiene ninguno. No tiene ninguno. Entonces, si no tiene ninguno, queda null. Porque yo no puse un isNull más acá para transformar la dirección que tiene null en otra cosa.
Entonces, claro, es homeless. Bueno, no tienen ninguna de las tres, ¿no? Bueno, esto, como dijeron por ahí, se puede hacer con un case when, ¿sí? Así también. Y hay uno más sencillo, en mi opinión, que se llama coles. Se escribe coles, ¿sí? Y coles básicamente lo que hace es lo mismo que arriba, pero mucho más simplificado, porque yo voy poniendo en orden los valores que quiero que vaya preguntando. Entonces, si tiene email, usa el email y se terminó. Si no tiene email y tiene celular, usa el celular y se terminó, y así. Y como último, puedo poner homeless, como dijeron por ahí. Y entonces ahora Molindiana tendría que decir eso. No la encontramos más, pero por ahí debe andar, ¿sí? Ponele un order by ahí. Sí, o En web. apellido. Consigo casa por ahí. Podríamos poner acá un order by de apellido, exactamente. Y encima es la M, está justo en el medio, no importa el orden que le ponga, va a andar siempre en el medio. Apellidos. Bueno, entonces ahora, si buscamos en la M, ahí está, ¿ven? Sin contacto, podrían haber dicho. No significa que si no puso datos no los tenga, ¿no? Bien. Pero fíjense que se puede. O sea, si acá no le pongo ese último valor, le va a poner null, como hizo anteriormente. Este me parece el mejor en esta situación. O sea, en lugar de andar anidando varios isnull, uso coles y listo, ¿sí? Bueno, estamos viendo un poco de todo, ¿sí? Vamos a entrar en el terreno del último que nos queda ver de los operadores lógicos, perdón, de los operadores relacionales. Ya vimos el between, vimos el in. Hay uno más que me permite hacer búsquedas dentro de cadenas. ¿Bien? Imagínense que yo quiero traer a la gente que tenga, lo voy a poner acá, un extra, listado de todos los clientes cuyo apellido es Smith. Bien, entonces, básicamente esto es bastante sencillo. Yo pongo from clientes, where apellido igual, comillas simples, y el apellido que quiero que busque. Y si le pongo bien el nombre de la columna, funciona. Hay 3 con apellido Smith, ¿sí? Bueno. Otra forma de buscar así, básicamente esto es como el string compare. La única diferencia es que si yo lo pongo así, también funciona, ¿no? No hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ahora, si yo puedo utilizar en lugar del igual el like, y también va a funcionar así. Y para preguntarme si una cadena es exactamente igual a la otra, con esas dos opciones estamos. ¿Bien? Ahora, la de abajo, la consulta de abajo, ¿qué característica tiene con respecto a la de arriba? Son los últimos 3 Claro. posiciones. Básicamente es, yo quiero buscar un patrón adentro del texto. No necesariamente exactamente igual, sino que tenga cierto patrón o cierto criterio puntual. En este caso, no importa lo que haya antes, quiero que el final de la cadena sea S o N. ¿Bien? Bueno, para eso solamente puedo usar like. ¿Bien? Y dentro de las comillas simples del like, tengo que usar una serie de comodines, ¿sí? Que tienen mucha relación a las expresiones regulares, donde uno escribe un patrón y se fija si el string cumple o no ese patrón que se estableció. Básicamente acá yo quiero decir que termine con la palabra son, con el texto son, puede ser así en minúscula,
pero quiero que haya n caracteres a la izquierda. Para decir 0 o muchos caracteres, lo que uso es el símbolo del porcentaje. ¿Bien? Entonces, el símbolo del porcentaje acá no sirve para calcular el porcentaje, sino que sirve dentro del like para indicar 0 o varios caracteres. ¿Bien? Entonces, fíjense, esto lo que va a hacer es, para garantizar que el apellido termine con S-O-N. No importa a la izquierda cuántos o cuáles caracteres haya. Sí, sería como si estuviésemos en Linux, o sea, en Bash o en DOS, asterisco, exactamente. Bien. Bueno. Entonces recuerden, el símbolo de porcentaje sirve para eso, no para calcular porcentajes. Igual los entiendo, porque en C++ el símbolo de porcentaje servía para el resto, y ahora sirve para esto. Nunca sirve para calcular el porcentaje. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este otro toque más difícil todavía. El apellido tiene que empezar con vocal y terminar con vocal. ¿Bien? Bueno. Cuando yo, dentro de un like, ¿sí?, uso corchetes, yo puedo establecer todos los caracteres que quiero que tenga ese primer, este carácter en particular. Por ejemplo, acá sé que va a empezar con vocal porque es lo primero que estoy poniendo, ¿sí? Entonces yo voy a poner las vocales. Después, quiero que pueda tener cualquier otro en el medio, vocal, consonante, número, lo que sea, así que pongo símbolo de porcentaje. Y quiero que termine con vocal, así que vuelvo a poner esto y las vocales. Entonces, básicamente esto lo que me dice es, tiene que empezar con alguno de estos 5 letras. No es case sensitive. Tiene que empezar con cualquiera de estas 5 letras. Después puede haber 0 o varios caracteres en el medio y tiene que terminar con estas 5 letras. Si yo corro esto, ahí pueden ver que todos los apellidos empiezan con una vocal, en el medio tienen lo que sea que tenga que tener y terminan con una vocal. ¿Sí? Si yo quisiera que termine con una consonante, básicamente lo que hago es negar esto. Y para negar es este simbolito que es como una casita, que no sé cómo se llama, la verdad. Sí, o escribir el abecedario entero sin las vocales, o negar esto. No sé cómo se llama este. Tendría que saber el nombre, pero no lo sé. Exponencial. ¿No es exponencial ese? Sí, se usa para el exponencial, pero no sé si tiene un nombre específico. Ese no es la virgulilla. El sombrerito. El sombrerito, el techito. Bueno, El ojito para arriba. El techito, eso lo que hace es negar lo que está entre los corchetes. Se Entonces, llama acento circunflejo. bueno, vamos a decirle techito. Circunflexo. Bueno, está bueno saberlo. Fíjense que ahora empieza con vocal y termina con consonante. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente pueden jugar con patrones que hay de un texto, ¿sí? Después, esto lo voy a hacer más rápido porque es un poco más fácil, porque es más de lo mismo que estamos viendo acá. Si yo quiero que tenga 5 caracteres, bueno, tengo 2 maneras. Una manera de decir que no importa qué carácter sea, pero que sea solo uno, es con el guión bajo. Esto básicamente el apellido tendría que estar compuesto por un carácter, no importa cuál sea. ¿Bien? Fíjense que es comilla simple, guión bajo, comilla simple. Esto es 1. Como necesito 5, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Y hasta como forma una carita, incluso. Bueno, eso lo que hace es que tiene que tener exactamente 5. Y como pueden ver, todos tienen 5. ¿Sí? No importa si es un número, una letra, lo que sea, pero tiene que ser 5. Si yo quiero que sean 5 y además termine con A, bueno, así. ¿Ven? Ahora, si yo solo quiero que sean 5 y ninguna otra restricción,
puedo usar una función que me cuente cuántos caracteres hay y poder saber cuántos son, que es len. Len lo que va a hacer es decirme el largo de la cadena. Y entonces esto también funciona, ¿sí? A diferencia de la de arriba, que si hay un espacio me lo va a tomar como este, yo a len le puedo poner trim, y si hay espacios, tanto a la izquierda como a la derecha, los va a cortar. Entonces, si yo tuviese a alguien que como apellido me puso 5 espacios, no va a cumplir esta condición. ¿Bien? En el de arriba no, porque este lo que hace es garantizar que sea un carácter cualquiera, incluso el espacio. ¿Sí? Bueno. Listado de clientes con apellidos, nombres, email de aquellos clientes que tengan un mail con dominio .jp. Bien. Este lo pasamos porque se puede resolver con lo que estuvimos viendo arriba y lo pueden hacer ustedes. Acá lo mismo, que la organización del mail comience con vocal. Este también lo pueden resolver ustedes. Es utilizar lo que estuvimos viendo arriba. Este también podrían hacerlo, pero a ver si alguien se anima a decirme cómo sería este de acá. El nombre de usuario es la primera parte, ¿no? Del mail. O sea, si yo tengo como, si mi mail es este, que de hecho lo es, este es el nombre de usuario, esta es la organización, este es el tipo, creo que le dicen. No. Esta es la organización. Este es el tipo y este es el dominio. Bueno, yo quiero esto, el nombre de usuario, en la parte de la izquierda del árbol. Bien. ¿Quién me Y dice que comience va? con E, habría que hacer lo del porcentaje para la parte de comienzo con E, ¿no? No, tendría que poner una E. E porcentaje. Sí, porcentaje, eso sí. Nombre, email, from clientes, where. Email, like. E, muy bien. Porcentaje, ¿qué más? Que tenga un carácter que tenga una cadena de 10 caracteres. No sé si existe el length acá. El lem, claro. Claro, el nombre de usuario tiene que ser de 10 caracteres. Y acá no le puedo decir que sea de 10. Entonces, ¿cómo hago para que sean 10 caracteres de nombre de usuario? ¿Con guiones? Bueno, 9 guiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. ¿Y ahora? Y hay que ponerle un AND y un trim de 4 caracteres distinto a .com, ¿puede ser? Si no, No, negar porque el porcentaje con .com. el Claro, trim, eso, lo que, negar. el trim lo que hace es quitar los espacios. Recorta los espacios. ¿Sí? Perdón. Bueno, para que el nombre de usuario sea 10 y comience con E, ¿qué estaría faltando acá? Esto tiene algo que ver más con los mails que con otra cosa, ¿sí? Que, La arroba. claro, acá tiene que haber una arroba, ¿no? Porque si no, todo lo que ponga ahí puede ser parte del nombre de usuario. Bueno, y ahora faltaría de que no sea .com, porque si yo corro esto, si yo, por ejemplo, le pongo un porcentaje acá para lo que siga, hay Negado. uno solo, igual que poquitos que hay. $10 caracteres en total, pero no sea de tipo .com. Pensé que había... Es por la E. A ver, es con 9. Con 9. Vamos a probar con 9, porque hay mucho más. Vamos a hacerlo con 9 en total.
Porque si no, no tiene mucho sentido, no nos vamos a dar cuenta. Ahora sí, porque hay un net, un punto .de y 2.com. Yo quiero que los .com no estén. Después Bueno, del NAS va a porcentaje, seguir negar lo- el .com. Después del porcentaje, negar .com. O sea, que muestre todo lo que no tenga un .com. Bueno, a ver, vamos a probar el que tiró ahí Emiliano. No estoy seguro, pero vamos a probar. No sé si va ahí o no el acento. Después del no sé arroba, cuánto. niego.com, ¿no? No lo probé nunca, sí, pero no Lo entiendo probar en cómo, casa. no entiendo cómo va a saber qué es todo esto, pero no funciona. Pero buen intento. Bien, a veces es más fácil darse cuenta de que yo puedo poner esta condición y después puedo poner and y ahora decir email, not like, .com. Entonces, que cumpla esto y a la vez no cumpla esto otro. Sí, .com. No tiene que finalizar con .com. Entonces, a veces uno busca hacerlo en una sola mágica que cumpla todo, que se debe poder. Yo no la tengo muy claro con las expresiones regulares, pero se puede también resolver con otra más, con otra condición más. Como es la misma columna a la que estoy referenciando, la misma columna en la misma fila tiene que cumplir y no cumplir a la vez estas dos condiciones, ¿sí? Bien. Y por último, si alguien quiere tratar de hacerlo en una sola, bienvenido o bienvenida, y después nos cuenta cómo es, ¿sí? Y por último, todos los apellidos sin repetir. Bueno, esto, como pueden ver, fíjense, vamos a hacer un select asterisco from apellidos y vamos a ordenarlo por... Vamos a hacer solo el apellido. No, clientes es la tabla. Sí, perdón. Apellidos from client. Ahí estamos. Y vamos a ordenarlo por apellido descendente. Y ya habíamos visto que había una persona, un conjunto de Smith, personas, Smith. claro, que tenían Smith y que estaba varias veces. ¿Sí? 3 Smiths. Bueno, básicamente yo lo que quiero es que me aparezcan los apellidos que tengo en mi tabla sin repeticiones. Bien. Bueno, para eso lo que hacemos, fíjense, acá me trajo 250 clientes, ¿sí? Para eso lo que hacemos es usar un modificador que es distinct. Distinct lo que me va a hacer es, si ya hay un valor repetido en la fila, eliminarlo, excluirlo en realidad del listado, ¿no? Entonces, yo acá tengo en apellidos y ahora me trae, en vez de 250, 246. Quiere decir que además de Smith, seguro había algún otro repetido. Anda a saber cuál, pero había otro seguramente repetido, porque no había tantos Smiths, ¿sí? Y fíjense, acá Smith va a aparecer una sola vez, en lugar de 3 como parecía antes. ¿Bien? Bueno, ahora, si yo a esto le incorporo los nombres, el distinct ahora tiene que encontrar duplicado, por así decir, en los dos, no solo en apellido. Ahora es en apellido y nombres. Quiere decir que para que me filtre tendría que haber 2 personas que se llamen igual, tanto en el apellido como en el nombre. Y a propósito había uno, había 2 Robert Smith, ¿sí? Por eso en vez de 250 ahora hay 249. Si yo ahora le incorporo el email, ya la combinación de los 3 no se puede, entonces lo que hace es traerme todos. ¿Ven? El distinct funciona a partir de todas las columnas que yo ponga en el select. ¿Bien? Pero bueno, resolviendo lo que pide la consulta es esto. Sin el order by. Muy bien. Vimos un buen pantallazo de todos los modificadores que hay en el select.
de los operadores relacionales, de cómo aplicar el where para filtrar, ¿sí? Algunas funciones, más que nada relacionadas con fechas, pero también de casteo, y las de, para preguntarnos si hay nulidad en las columnas. Así que un poco de todo, ¿sí? Así que ustedes después van a tener una actividad en cual a la base de la carpintería que estuvieron haciendo, van a tener un conjunto de datos para algunas tablas y consultas, enunciado de consultas para resolver. ¿Bien? Y lo que hacen es, bueno, básicamente, un select para cada consulta. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración? ¿Algo? ¿Se escucha el gato maullar? Bueno, perdón. Ah, un poquito, no se escucha casi nada. Muy bien. Bueno, creo que estamos. Hoy se hizo un poco más extenso que lo de costumbre porque hicimos una actividad grupal al principio que llevó como 1 hora, un poco más. Después vamos más al grano, o sea, tiempo para preguntas, más al grano con un ejemplo, y la actividad la hacen en la semana, ¿sí? No en vivo acá para no hacerlo tan extenso. Bueno, listo, entonces. Nos vemos el otro lunes. Gracias, Ángel. Listo, Perfecto, buenas Ángel. noches, gracias. Muchas Buena gracias. semana. Nos vemos. Chau, chau. Hasta Cuídense. Buenas luego. noches. Chau, chau. Chau, gracias. Profe, ¿puedo hacer una consultita? Sí. Sí, Verónica. ¿Para qué pongo stop?